Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Patricia Solís de Vildox, consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y actualmente presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de San Luis Potosí. El día de hoy contamos con una invitada, acompañante, aliada de lujo, nuestra presidenta de este organismo electoral, la doctora Paloma Blanco López. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Vamos a dar un pequeño extracto de la trayectoria de la doctora Paloma para que todos conozcamos un poco de su trayectoria y el por qué ha sido también una parte muy importante dentro del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis Potosí y doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí dentro del periodo 2021-2028. Fue consejera electoral del Distrito 06 del Instituto Nacional Electoral en el Estado durante los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021. Supervisor electoral en el proceso de 2008 y 2009 y consejera titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el periodo 2017-2021. Ha sido docente en educación superior en materias relacionadas al derecho, desarrollo sustentable, derechos humanos, género, procesos político-electorales, transparencia y rendición de cuentas. En esta faceta, ha sido lectora y vocal de estudiantes de la Maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como investigadora, ha colaborado en procesos de evaluación a programas públicos y en elaboración de diagnósticos sobre derechos humanos, sobre tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres en San Luis Potosí. Ha presentado ponencias, informes y artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras en temas como presupuestos públicos con perspectiva de género y planificación estratégica del desarrollo sostenible. Actualmente es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, con sus siglas AMCE, de la Asociación de Instituciones Electorales de Entidades Federativas, AIEF, y de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACE. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar en este proyecto, ¿sí?, que queremos sacar desde el observatorio para que toda la ciudadanía nos pueda conocer un poquito más, para que las mujeres que estén transitando por estas cuestiones de derechos político-electorales sepan que tenemos mecanismos, estamos personas aliadas que podemos llevar y acompañarlas, ¿sí? Pues, bienvenida, doctora. Gracias. ¿Algún mensaje, antes de comenzar ya la charla, ya a lo propio de esta trayectoria que tiene usted dentro de esta materia electoral? No, pues simplemente dar las gracias al observatorio por esta invitación. Me parece que es un espacio importante en el que todas las personas que están transitando, sobre todo las mujeres que están transitando o iniciando su trayecto, su camino en estos espacios públicos de participación, es importante que identifiquen que tienen espacios seguros y espacios en los que pueden sentirse acompañadas, pueden tener información, pueden tener un acompañamiento para que transitar en la política, que normalmente se percibe como muy solitario, pues no lo sea y al contrario sea un espacio para que se logre potenciar esas facultades y ese ímpetu que tienen las mujeres en la participación pública. Todo este pensamiento que nos comparte, todas estas sinergia que se ha creado en el largo de la vida, porque platicábamos que no nada más es las cuestiones académicas, la preparación, sino el simple hecho de que somos mujeres y que nos ha costado llevar esta parte desde que nacemos, ¿sí? Y conducirla de la manera en la que cada una de nosotras tengamos el interés, en el ámbito que tengamos el interés, pero vemos en su trayectoria y en esta reseña curricular que compartimos ahorita,
que ha participado en cuestiones electorales en diversos aspectos, en diversas instituciones y en diversos tiempos, ¿sí? Entonces ha estado frecuentemente en esta materia. Al respecto, yo le quisiera preguntar qué experiencias o situaciones le llevaron a enfocarse laboralmente en la materia electoral y en la administración pública, y cómo fue ese camino. Bueno, a mí en realidad los temas sociales siempre me han interesado y a mí me parece que la función pública y la administración pública es una actividad en la cual puedes incidir realmente en transformar la realidad de las personas. Mi trayecto ha sido claro desde que elegí la carrera. Yo quería estudiar ciencias políticas, pero por circunstancias de la vida, en ese momento no pude moverme de la ciudad de San Luis Potosí. No era una carrera que se ofreciera en la ciudad, había que moverse a otros estados, pero por circunstancias personales no lo pude hacer, así que elegí la carrera de Derecho, que era lo que en ese momento me parecía que se acercaba más hacia mi inquietud profesional. Posteriormente, en la maestría, que ya fue más encaminada a administración y políticas públicas, ahí, por ejemplo, mi tesis era dirigido hacia políticas públicas, pero también presupuestos públicos con perspectiva de género. Es decir, ya desde ese momento el tema del género me interesaba. Y esto también influyó o también se coordinó con mi ingreso a la sociedad civil, como activista en algunos grupos de mujeres feministas aquí en la entidad. Y en el Inter, fui proyectando mis intereses hacia género, política pública, la gestión pública, la administración pública, las políticas públicas, que es un tema que me apasiona. Después, para el programa de doctorado, tuve la oportunidad de ingresar a un programa multidisciplinario, en donde si bien no había una línea de género, sí había una línea de gestión de la política pública, planificación estratégica, todo desde el punto de vista de la administración y presupuestos participativos. Entonces, me dirigí hacia esa línea. Y eso es en el ámbito académico, digamos, ¿no? En el ámbito de investigación tuve la oportunidad de colaborar, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos, también con algunos grupos de investigación de entidades académicas con temas ya de género. Y en algún momento formé parte del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También participé como integrante de la instancia municipal de las mujeres en el área de planeación, y en el tema electoral, como bien se acaba de mencionar, yo comencé como supervisora electoral en el proceso del 2009. Posteriormente participé o postulé como integrante del Consejo Distrital del INE, en donde me aceptaron y estuve 2 periodos. Me tocó la presidencial anterior a esta y una intermedia. Y finalmente la convocatoria a la que atendí por parte de CEPAC y que en este momento me permite estar aquí en la presidencia de este organismo electoral. Híjoles, pues gran trayectoria, doctora. Vemos que ha estado constantemente, además de la preparación académica, pues recopilando una serie de experiencias laborales y sobre todo pues personales, ¿no? En este andar de la vida política, de la vida como persona servidora pública, que sí nos va dejando en el transcurso del tiempo, además de experiencias y aprendizajes, pues también algo gratificante, ¿no? Porque son también cargos que dejan en el ánimo, en el alma, nutren, ¿no? El estar llevando toda esta parte de la participación de las mujeres, de la participación ciudadana, ¿no? en las cuestiones políticas. Además de lo que nos comparte y de ese transitar tanto en el INE o aquí propio en el CEPAC, hablando de aquí, como es de casa, como es quien preside, quien encabeza este organismo, ¿cuáles han sido los principales retos de su trayectoria aquí dentro del CEPAC? Pues han sido varios. La verdad es que
a mí me sorprende de repente escuchar narrativas ajenas al organismo que mencionan que los organismos electorales locales solamente trabajamos cada 3 años, ¿no? Que es cuando hay elecciones, y que fuera de esto, pues pareciera que no se hace nada porque nuestra labor esencial ha sido precisamente el desarrollo y la organización de las elecciones. Sin embargo, desde esto se ha modificado. Cada vez los organismos locales electorales tenemos más atribuciones, tenemos más responsabilidades, y estas responsabilidades no siempre empatan con los procesos ordinarios, ¿no? Por ejemplo, desde que yo asumí la presidencia, recuerdo que el primer año, yo ingresé en octubre, este octubre van a ser los primeros 4 años. Ese primer año de mi ingreso teníamos que implementar por primera ocasión la Ley de Juntas de Participación Ciudadana, que daba a CEPAC la obligación de coadyuvar con los municipios para la elección de sus consejos ciudadanos, de sus consejos municipales. Y ese fue un ejercicio inédito. O sea, nunca se había realizado, era la primera vez que se aplicaba esa ley, era la primera vez que teníamos que coordinarnos con los ayuntamientos, entonces ese fue un primer ejercicio, digamos, inédito, ¿no? En ese mismo año, dado que había pasado la organización de un comicio para gubernatura, estaba la posibilidad para la creación de nuevos partidos políticos locales, que también fue un proceso que ya tenía tiempo que no se había realizado, entonces también fue un caminar sobre diseñar, identificar, salvaguardar la legalidad de ese proceso, y también solventar algunos incidentes, ¿no? que tuvimos ahí. Tú los recordarás perfectamente, te tocó estar en uno de ellos, ¿no? Tuvimos un incidente de seguridad que finalmente no afectó afortunadamente en este proceso, pero ese también fue un proceso, digamos, novedoso. El siguiente año pues, fue el proceso de plebiscito, que también por primera ocasión se realizó en el Estado, o por lo menos desde el lado de CEPAC, y tuvimos un tiempo muy corto para realizarlo, con una experiencia sí de procesos anteriores, pero que en realidad para el plebiscito eran reglas propias, digamos, ¿no? Porque además la ley o el marco normativo de este ejercicio pues era como muy amplio, como muy general, ¿no? Entonces había que aterrizarlo para el operativo en diversos documentos. El año pasado pues tuvimos la elección ordinaria con muy buenos resultados, y bueno, este año estamos por concluir por primera ocasión con una elección extraordinaria para la elección del Poder Judicial en el Estado, ¿no? Y el próximo año pues tenemos varias actividades y varios retos, ¿no? Por ejemplo, estamos preparándonos para la elección del 2027, pero también estamos preparándonos para hacer una defensa del trabajo de los soples de cara a una inminente reforma electoral. Entonces, han sido años muy dinámicos, han sido actividades muy poderosas. O sea, creo que una de las cosas que puedo rescatar es que creo que es una presidencia que ha vivido varios procesos inéditos, y que además ha tenido varios procesos en el transcurso de menos de 4 años, ¿no? Entonces ha sido una actividad muy demandante, pero obviamente esto no es trabajo de una persona, ¿no? Ni siquiera de 7 personas que integramos el Consejo General, sino que el hecho de que salgan adelante todas estas actividades pues obedece en gran medida a toda la experiencia acumulada que tienen los organismos electorales, que tienen las personas que han laborado en los organismos electorales, y que con cada elección se va nutriendo de esa experiencia y se van generando nuevos conocimientos. Pues ya más o menos quiero ir como recopilando todo lo que nos estás compartiendo, que de verdad además
pues fueron grandes retos, o sea, son retos mayúsculos, o sea, estamos hablando de implementar por primera vez, llevar a cabo, pero además es organiza, piénsale cómo lo haces, de qué manera, es presupuesto, es personal humano. Influyen muchos factores en cada uno. O sea, aquí lo escuchamos y lo escuchamos de una manera pues muy fácil y pues muy práctica. Y dices, ay, qué padre, primera vez juntos de participación ciudadana. Ay, qué padre, integración de partidos políticos nuevos. Ay, un ejercicio de participación ciudadana como es un plebiscito. O sea, son tareas tremendas y es de verdad una responsabilidad que cae y recae en la presidencia del organismo de una manera total, porque es lo administrativo, pero lo humano, pero lo presupuestal, pero lo operativo, o sea, es un conjunto de acciones articuladas, tremendas, que ya ahorita más o menos nos adelantaste la parte de cómo has venido, cómo enfrentaste todos estos retos a los cuales te has enfrentado, cuáles ha sido o cómo ha sido la manera en la que los has podido resolver y han salido avante cada uno de estos retos. Pues justo con la fortaleza de los organismos electorales, ¿no? O sea, en el caso de San Luis Potosí tenemos 32 años organizando elecciones, ¿no? Y esto en términos de tiempo se asemeja mucho a la experiencia que tiene el Instituto Nacional Electoral. Pero en el caso de los organismos locales o en el caso de CEPAC, el conocimiento que tenemos del territorio, el conocimiento que tenemos de el entorno político, social, económico, permite que en lo operativo muchas actividades se lleven a cabo de la mejor manera, ¿no? Y no solamente eso, sino que la experiencia que se va acumulando con cada uno de los ejercicios contribuye a que estos ejercicios inéditos, que si bien, como dices, es la primera ocasión que se han realizado y que en un primer momento decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos esta cantidad de meses, tenemos esta cantidad de presupuesto, y el organismo electoral pues no es un organismo robusto, ¿no? Al contrario, es un organismo pequeño, modesto, digamos, ¿no? Y justo en ese sentimiento de colectividad que vamos formando, pues la experiencia que deviene de las personas que han integrado este organismo y además el compromiso, pues saca adelante estos procesos, ¿no? Y se van acumulando experiencias que en otros ejercicios inéditos seguramente también se pondrán en prueba y en práctica. Y con toda esta experiencia, con todos estos andares dentro del CEPAC, desde la presidencia, ¿qué o cuál crees que es la aportación que los organismos públicos locales tienen para dar en el desarrollo o han dado en el desarrollo de la democracia? Pues además de las que ya acabo de mencionar, me parece que también el conocimiento que tienen los organismos electorales influye en el avance democrático de las mujeres o de los derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en cada proceso electoral se ha procurado generar redes de mujeres electas. Me parece que eso favorece y contribuye muchísimo a que las mujeres que deciden participar en la política en San Luis Potosí sepan que existen mecanismos, espacios, acompañamiento, y no solamente desde CEPAC, sino también desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, con las que pueden contar. Y eso es algo también muy importante porque de cara a una probable reforma electoral en donde la tendencia es a centralizar todo, sí quisiera colocar que en términos de derechos de las mujeres o de participación política de las mujeres, esta centralización puede resultar un riesgo o puede resultar un peligro. Un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando llega una queja de BPGM, pues normalmente la reacción es hacia una medida cautelar o una medida de protección. Pero eso es porque el órgano local identifica la situación y actúa de manera coordinada y prácticamente de forma inmediata con las autoridades para que se pueda generar esa medida de protección o esa medida cautelar. Cuando tienes un órgano centralizado, hay un camino burocrático que necesariamente
va a entorpecer la protección y el acceso a la justicia. Estos caminos se hacen más largos. Y lo que estamos tratando desde CEPAC en materia de derechos políticos de las mujeres es avanzar hacia una progresividad, ¿no? Es decir, que no porque hay obstáculos y abogamos mucho por la denuncien estos hechos, pero si en la denuncia te encuentras con que tu escrito va a tardar muchísimo tiempo en presentarse, o tienes que ir a otras instancias, o tienes que buscar otros que no son parte de tu localidad, de tu realidad, pues esto puede desanimar esos andares, y eso sin duda sería un retroceso, ¿no? Entonces a mí me parece importante que además de la contribución que se hace a la democracia, que es innegable, también hay que colocar el foco en cómo una probable desaparición de los organismos locales electorales puede incidir en una forma negativa en el avance que hemos tenido en la participación política de las mujeres, en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, en el combate a la violencia política hacia las mujeres en razón de género, y que esto, es algo que no nos podemos permitir, ¿no? Y que además de todo ello, como en acompañamiento a todas estas avances o tareas o propósitos que ha tenido desde CEPAC, impulsar y plasmar en una norma, en un lineamiento, en alguna normativa que nos dé y que la permanencia, ¿verdad?, de estas acciones y de estos mecanismos que puedan tener o que podemos acceder en cierto momento las mujeres, pues también se cuenta desde acá con personal certificado, con personal capacitado, con personal que constantemente está en esa capacitación para poder atender y poder acompañar todas estas situaciones. Y maravillosamente es que todos estos insumos que desde CEPAC se cuentan, se tienen, se han trabajado, es que se ponen a disposición del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Como parte integrante del observatorio, tenemos esa actividad o esa finalidad de poder nosotros de acompañar a todas las mujeres que estén pasando por alguna situación de violencia, que tengan cualquier situación que estén viviendo dentro de su participación política, que sepan que los mecanismos y todo lo que nos acaba de compartir de las acciones, lineamientos, toda la progresividad que se está buscando en este andar, está para servicio de la ciudadanía, ¿sí? Y que a través del observatorio también puede ser una vía de acercamiento para poder tener este acompañamiento que desde CEPAC se pueda brindar a cada una de las mujeres que lo requieran, ¿verdad? Es correcto. Agradezco muchísimo, doctora, la participación, su tiempo, agradecer el tiempo de escucha también de quien nos esté escuchando, viendo, y que nos permitan seguir siendo parte de su día a día, y que además estas cápsulas, estas pláticas hagan eco en la ciudadanía, hagan eco en las mujeres del estado de San Luis Potosí que estén transitando, que quieran participar, que estén en alguna situación, que sepan que hay instituciones, amigas, instituciones que han trabajado para el beneficio de todas las mujeres en el estado de San Luis Potosí en las cuestiones político-electorales. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias.